que si yo tengo un riñón, el riñón en general, ¿qué tiene? Tiene una parte externa que se llama corteza y tiene una parte interna que se llama médula. ¿Listo? La parte de la corteza, ¿por qué se caracteriza? O cuando yo miro una panorámica, porque aquí yo miro esta estructura que se llaman corpúsculos renales. Corpúsculos renales. Y en la parte de la médula hay una organización típica que es lo que se denomina las pirámides renales. ¿Listo? Estas se llaman pirámides renales. Pero hay una cosa muy particular en el riñón, y es que no hay una línea que diga de aquí para acá es corteza y de aquí para acá es médula, sino que están como interdigitadas, interconectadas. Miren que parte de la corteza entra hacia la médula. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Parte de la corteza entra hacia la médula. Y parte también de la médula, resulta, de esta médula, se proyecta hacia la corteza. Entonces eso hace que queden como encajadas las dos secciones. Estas proyecciones de la médula hacia la corteza se llaman columnas de Ferreira. Esto. Y estas se llaman columnas de Bertini. Lo que de la corteza se proyecta hacia la médula. ¿Listo? Eso lo miramos. Ahora, de aquí estructuralmente la organización, entonces esta zona de aquí se llama papila renal. Hagan de cuenta que es como la puntita de la pirámide, se llama papila renal. Y esto desemboca en otras estructuras cavitarias que son lo que se denominan cálices. ¿Sí? Hay un cáliz mayor, un cáliz menor, y estos desembocan luego a la pelvis renal, y de la pelvis luego continuamos con el ureter. Esa sería la secuencia, la vía urinaria. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué es lo importante que hay aquí en riñón? Riñón realmente es un órgano que tiene una estructura de tipo tubular. Y yo les decía en este momento que la unidad funcional y estructural del riñón es la nefrona. Ahora, la nefrona, ¿por qué está organizada esa nefrona? La nefrona tiene un primer segmento que se llama corpúsculo renal. El corpúsculo renal se continúa con un segmento inicial que se llama túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado proximal sigue un segmento que se llama túbulo recto proximal. Después de este túbulo recto proximal sigue otra estructura que se conoce como asa de Henle. ¿Sí? El asa de Henle. Después del asa de Henle tengo otro túbulo recto pero distal. Túbulo recto distal. Del túbulo recto distal sigue el túbulo contorneado distal. Y del túbulo contorneado distal luego vienen lo que se llaman los túbulos colectores. ¿Sí? Túbulos colectores. Que los túbulos colectores son los que luego van a desembocar a lo que yo les decía, a los cálices, cáliz, y del cáliz a lo que es la pelvis renal, y de la pelvis sigue al ureter. ¿Listo? Entonces, esta es la unidad funcional y estructural del riñón. Ahora, ese corpúsculo renal en realidad, ¿cómo está formado? ¿Por qué se forma? Porque hay una arteriola eferente, o sea, de entrada, eferente quiere decir que entra. Esta arteriola luego se ramifica en
unos capilares. Esta estructura capilar es lo que se conoce como glomérulo. ¿Listo? Y sale con una arteriola dentro. Entonces, de esa manera, toda la sangre que llega al riñón se filtra. Y lo que sirve, lo retiene el organismo, pasa a circulación. Y lo que no sirve, ¿a dónde pasa? A este pequeño espacio se llama espacio urinario. Se llama espacio urinario. ¿Listo? ¿Qué más tiene el corpúsculo renal, aparte del glomérulo? Tiene esta capa externa que se llama ¿cómo? ¿Se acuerdan? Esta se llama cápsula de Bowman. Esa cápsula de Bowman tiene una cara parietal, que es esta que les recalqué, es epitelio plano simple, y tiene una cara visceral, que es lo que envuelve los capilares. Si yo pudiera dibujar aquí un capilar es esto, pero con poros, porque son capilares fenestrados, muy grandes. Y rodeando a sus capilares hay unas células grandes que proyectan pedicelos, se llaman, así envolviendo el capilar, y esto se llama porocitos. ¿Listo? Y viene su núcleo. Entonces, aquí hay una membrana basal, entre ellos dos. En conjunto, estos tres forman la barrera de filtración. Toda la sangre que entra aquí se filtra. Y lo que quede de desecho pasa aquí, que sería el espacio urinario. Y en el espacio urinario, ese filtrado sigue su recorrido a través de este sistema tubular, en donde se da la excreción o absorción de varias sustancias para formar finalmente la orina, que es la sustancia de desecho. ¿Sí me hice entender? Entonces miren, por eso decimos que el riñón es un órgano que requiere un componente vascular bien importante, una lubricación bien alta, más del 20% del gasto cardíaco tiene que llegar al riñón para que este sea funcional. Entonces, sí, es bien importante el glomérulo, porque el glomérulo es la unidad inicial de filtración. Si él no está bien, empiezan a haber problemas renales. Entonces, él empieza a filtrar y recupera lo que sirve. Por ejemplo, algo que necesita el organismo son las proteínas. Pues las proteínas se retienen y las sustancias de desecho pasan a este espacio y siguen por estos tubos. Si sirve algo más, lo reabsorbe. Lo que no sirva, se filtra ahí para formar finalmente la orina. ¿Sí? Entonces, este proceso de contracorriente es lo que permite formar la orina. Entonces, retomando, esta sería la nefrona. Repito. Nefrona formada por corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, túbulo recto proximal, asa de Henle, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Entonces, esta estructura o esta unidad es lo que vamos a ver en riñón en realidad. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a ver? Donde yo mire corpúsculos renales que son como islitas, que se miran como islitas en los cortes, sé que estoy en cortes. Y toda la parte que corresponde a médula, la médula, se miran solo estructuras de tipo tubular, ya sea cortes transversales o longitudinales, pero solo se ven túbulos, no se ven corpúsculos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, corpúsculos, corteza. Solo estructura tubular, médula. ¿Listo? Y por eso en la organización del riñón yo les mencionaba hoy. Esta zona, por ejemplo, esta parte de aquí se llaman laberintos corticales, que es donde aparecen corpúsculos renales, y no solamente corpúsculos, en la corteza se alcanza a ver también túbulos contorneados proximales, porque están alrededor, túbulos contorneados distales y algunos de los túbulos rectos y colectores, pero los angiformes. En la parte de médula solo se miran túbulos colectores y asas de Henle. ¿Listo? En general, para tener en cuenta. Ahora, de este corpúsculo renal, este se llama polo vascular porque es donde están los vasos sanguíneos, entrada y salida, y este se llama polo urinario, que es donde inicia el túbulo contorneado. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo trabajamos en la siguiente clase, ¿listo? Clave para diferenciar en qué túbulo estoy es el epitelio. Túbulo contorneado proximal es un epitelio cuboidal simple con microvellosidades.
Entonces, si yo lo mirara, es un epitelio, tiene más o menos esta apariencia, ¿sí? Es epitelio cuboidal simple, y la luz parece que fuera estrecha, ¿sí? Este es en el túbulo contorneado proximal. Sí, porque la luz está ocupada en parte por microvellosidades, es más pequeño. El distal, ¿cuál es la diferencia del contorneado distal? Que la luz se la mira más grande, incluso el epitelio más amplio, supuestamente, sí. Es también cuboidal, ¿sí? Puede tener algunas microvellosidades, pero son muy poquitas, se ve más amplio en general, tanto la luz como el epitelio. Y los colectores, pues uno ya empieza a valorar y está bien por el tipo de epitelio y la localización dentro del riñón. ¿Listo? Pero alrededor del glomérulo, del corpúsculo renal, principalmente diferenciamos estos dos. ¿Listo? Asa de Henle es muy fácil porque es epitelio plano simple. Es epitelio plano simple, la asa de Henle. Es bien sencillo. Los colectores también son cuboidales, ¿no? Pero un poco más altos o bajos dependiendo del segmento. Bueno, entonces ya mencionándoles un poco de esto, veamos ahora sí esta imagen, al menos para que todo lo que hay entre corpúsculos son pues túbulos, ¿no? Pero habría que diferenciar. Entonces, ¿en qué zona del riñón estoy? En corteza. Ahora sí, miren que voy a hacer un recorrido. ¿Qué opinan de esto? Comparen esto con esto. ¿Qué sería esto? Túbulos, hay muchos túbulos, ¿no? En cortes transversales y longitudinales. Entonces, ¿qué zona del riñón es? Médula. ¿Sí queda claro? Entonces, corteza y médula, la parte central. Allí ya no hay corpúsculos, solo son túbulos, son estructuras tubulares. ¿Listo? Ampliemos ahora sí la parte de acá, algún segmento de corteza. Ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Toda la estructura se llama corpúsculo. ¿Cómo se llama esta parte del corpúsculo? Glomérulo. ¿Qué es esto? La cápsula de Bowman, que recuerden tiene una capa parietal que es epitelio plano simple, y lo que está pegadito acá sería la visceral, que la visceral son los podocitos, ¿no es cierto? Los pedicels. Aquí, ¿qué hay aquí? Pues eso lo detallamos después, pero ahí hay capilares, están los podocitos y están unas células de sostén que se llaman células mesangiales. ¿Listo? ¿Qué será esto? ¿Túbulos contorneados proximales o distales? ¿Qué opinan? Son cortes transversales de túbulos. Proximales, ¿se acuerdan que les dije que la parte interna se ve como más estrecha, a veces como no tan limpia porque tiene microvellosidades, porque ahí se dan los procesos de absorción? Y miren la diferencia con estos, que serían los túbulos distales. Entonces siempre alrededor del corpúsculo renal se ven túbulos contorneados proximales y distales principalmente. ¿Sí queda claro? Bueno. Y vamos a la parte de médula. Con eso acabaríamos ahí. Los voy a llevar hasta 40x de una vez. Miren que solo hay túbulos, cortes transversales, la mayoría de aquí, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio será este?
Plano simple. Entonces, ¿qué es eso? Asa de Henle. Los túbulos que tengan epitelio plano simple, muy fácil, asa de Henle. Los otros, miren que si son epitelios cuboidales, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer la clasificación. ¿Listo? Eso todavía no avanzamos en eso mucho y entonces dejamos al menos lo general. ¿Queda claro entonces de riñón? Sí. Bueno, entonces con eso, por favor, vamos a hablar de lo que es ureter, vejiga y uretra, ¿no es cierto? Que fue lo que miramos. Ahora sí, punto clave en general en vías urinarias, ¿no? Recuerden que en vías urinarias encontramos lo que se denomina un urotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el urotelio? En cuanto a su organización, a su morfología. ¿Es simple, es estratificado, es pseudoestratificado? Es pseudoestratificado, ¿no? Recuerden. O también se conoce como epitelio de transición. Entonces, en vías urinarias vamos a encontrar un urotelio. ¿Listo? Entonces, ese urotelio se caracteriza porque puede aparecer con varias capas, ¿sí? Varias capas celulares. Recuerden que en general, pues realmente todas contactan con la membrana basal, por eso se llama pseudoestratificado, pero siempre las células que están en la parte más superficial, estas, se conocen como células en sombrilla porque tienen esa apariencia, es como muy voluptuosa su parte del citoplasma. ¿Listo? Ahora, el número de capas y la forma que estas tengan varía si el órgano del que estemos hablando esté lleno o está vacío. Si está vacío, ¿qué va a pasar con estas capas? ¿Se ven más o menos capas? Se ven más capas, ¿no es cierto? Como si estuviera más gruesa esa zona. Pero si estuviera lleno, se estira la mucosa y tiende a aplanarse la parte celular. ¿Listo? Entonces, eso es un punto clave a recordar. De las estructuras que miramos, que era lo que corresponde a pelvis, a lo que es el ureter, ¿no es cierto? Y la parte del cáliz, ¿no? Digamos, cáliz menor y cáliz mayor, perdón. Aquí encontramos unas capas que son ¿cuáles? Encontramos una mucosa representada por este epitelio, tiene una lámina propia, su mucosa como tal no está bien diferenciada, bien detallada, entonces realmente la lámina propia y la submucosa están fusionadas. ¿Listo? ¿Y de qué están formadas esa lámina propia y submucosa? De tejido conectivo, es un tejido de soporte. Y tiene una capa, lo que se llama muscular, y una capa externa que es la serosa, o también llamada adventicia. Cuando hablamos de la muscular, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. ¿Listo? Recuerden que en general en estas estructuras encontramos una capa circular una capa circular que es interna, una capa, esta es intermedia, encontramos una capa longitudinal, interna, una circular y puede aparecer, en el caso del ureter, una longitudinal que es externa. ¿Listo? La capa siempre más desarrollada es la circular, ¿sí? La que está en disposición circular. Bueno, y la serosa vuelve a ser nuevamente lo que es tejido conectivo. ¿Listo? Algo más denso, con cantidades variables de tejido adiposo, vasos sanguíneos, terminales nerviosos. Ahora, hay algunas particularidades que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? A nivel de la lámina propia y de la submucosa pueden aparecer algunas glándulas, que son glándulas de tipo mucoso. Esas glándulas mucosas en vías urinarias se conocen como glándulas de Littré. ¿Listo? ¿Dónde pueden estar esas glándulas? Como les decía, organizadas así en la lámina propia y submucosa, o incluso pueden aparecer inmersas entre la parte epitelial, ¿sí? Como células mucosas, secretorias. Hay especies en donde es más evidente este tipo de glándulas. Por ejemplo, a nivel del ureter, de los equinos, es muy evidente la presencia de glándulas grandes de tipo mucoso, y por eso les decía hoy en clase. Por eso los equinos cuando orinan, la orina produce espuma, ¿no es cierto? Cuando orinan, ¿por qué? Porque tiene una cantidad importante de proteínas
proteínas que están contenidas en esa secreción mucosa. Bueno, eso en cuanto a las generalidades. Entonces, si nosotros dibujáramos una estructura de este tipo, ¿qué es lo que vamos a ver? Una luz tapizada por su epitelio, vamos a ver la parte de lámina propia y su mucosa, vamos a ver la muscular. La muscular siempre se ven como fascículos entremezclados con tejido conectivo, y la parte externa que sería la serosa o adventicia. ¿Listo? Entonces, uno siempre toma como punto de referencia esto, la luz. Hay que ubicarse siempre en la luz de la estructura urinaria, y de allí ir tratando de ubicar los segmentos. ¿Listo? Bueno, después hablamos de lo que era la vejiga. La vejiga, tengan en cuenta que tiene las mismas capas que un uréter. ¿Listo? Porque incluso se dice que la vejiga es una modificación o una dilatación del uréter. ¿Cuál es la diferencia de vejiga? Que la capa muscular está mucho más desarrollada, tiene una capa mucho más gruesa, si yo la comparo. ¿Listo? Entonces va a tener las mismas capas. Tiene una mucosa que descansa sobre una lámina propia, y las submucosas también son continuas, ¿sí? Están casi que fusionadas. Además, aquí encontramos una muscular de la mucosa que no es continua, que es delgada. ¿Listo? Encontramos como tal la capa muscular, que sigue siendo músculo liso en varias direcciones, pero con una capa circular muy desarrollada, es la capa más gruesa que vamos a ver. Y la última capa, que es la serosa o adventicia. ¿Listo? Entonces tienen características similares. El punto más relevante aquí prácticamente sería ver esta capa muscular más desarrollada. En cambio, estos segmentos pues de por sí son más delgados, ¿sí? Es decir, más estrechos, más pequeños. Igual que lo que mencionábamos aquí, el urotelio en la mucosa puede verse con menos o más capas dependiendo si la vejiga está vacía o está llena. Cuando está vacía, incluso la mucosa tiende a replegarse un poquito. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en la lámina propia hay abundantes fibras elásticas. Igual ocurre acá, hay fibras elásticas, entonces a veces se mira como replegada. La mucosa no es lisa, no es continua. La única parte donde es lisa, la parte de la mucosa de la vejiga, es donde se ubica el trígono vesical. Y recuerden que anatómicamente es donde desembocan lo que son los uréteres, ¿no es cierto? Y de ahí se continúa con lo que es la uretra. Bueno, urotelio, vejiga. Y el último segmento es el ureter. Uretra. La uretra. Aquí es muy fácil, ¿no? Seguimos con estas capas. ¿Cuáles son las variaciones en la uretra? La mucosa en los segmentos iniciales tiene urotelio, ¿sí? Pero en la medida en que ya se va exteriorizando, se transforma a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Listo? Ya en el segmento que ya se va a exteriorizar de la uretra. Incluso por eso yo les mostraba hoy en clase zonas de transición, donde se ve urotelio y en otras partes epitelio estratificado. La única especie donde no hace esa transición es la cerda. ¿Listo? Ahora, tiene muscular de la mucosa, tiene lámina propia, por su mucosa también si tienen de alguna manera fusionadas, no hay un límite exacto. Tiene muscular, aquí también hay otra diferencia en la muscular. ¿Qué habíamos dicho? Inicialmente es músculo liso en los segmentos iniciales, pero de ahí ese músculo liso es reemplazado por músculo esquelético. ¿Listo? Esa es la principal característica, la transición de epitelio y la transición que hace de la parte muscular. La externa sigue siendo la misma, serosa, tejido conectivo. Ahora, hay diferencias entre uretra masculina y uretra femenina. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales diferencias? Que en los machos hay un segmento muy grande de la uretra que atraviesa a través de próstata y otro segmento atraviesa a través del pene, ¿no es cierto? Entonces, la uretra del macho, hablamos de un segmento prostático, de otro segmento que es membranoso, la uretra membranosa,
y la otra que es la porción cavernosa, ¿sí? Que atraviesa justamente el cuerpo cavernoso. Entonces, cuando estoy en el segmento prostático voy a ver próstata, glándulas prostáticas que son de tipo seroso alrededor. Y la cavernosa, que es la parte más larga de la uretra, que es casi que todo el cuerpo del pene, está rodeado por un cuerpo cavernoso. ¿Y qué dijimos que era el cuerpo cavernoso hoy? Entonces, si yo dibujara la uretra del macho, entonces tengo la parte central, que es el epitelio, la lámina propia y su mucosa, y aquí aparece el cuerpo cavernoso, en la parte cavernosa. ¿Qué es el cuerpo cavernoso? Son estructuras, como su nombre lo indica, vasculares, como si fueran cavernas tapizadas de endotelio, que forma parte, pues, que es lo que permite el proceso de erección, cuando se llena esto de sangre. Y después de esto encontramos ya la parte muscular y encontramos la parte externa, que ya la parte externa pues tiene que ver con algo de serosa y la parte cutánea, ¿no? Porque ya estamos hablando de otro órgano. Esto lo vamos a profundizar más en órganos reproductivos del macho. ¿Listo? Pero entonces la uretra del macho hay que saberla asociar con lo que hay alrededor. ¿Listo? Si fuera la prostática, aquí hay próstata. Ahora lo vemos en las placas. Si es cavernosa, aquí está el cuerpo cavernoso, se miran espacios de tipo vascular. La membranosa es como un punto intermedio realmente. ¿Listo? En la de la hembra es más sencilla, no se mira ni próstata, ni cuerpos ni esta estructura cavernosa, pero sí pueden haber estructuras lo que se llaman algunos senos de tipo vascular, pero no tan desarrollados como si está en el macho. Además, en la hembra pueden aparecer glándulas en esta área. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Entonces miren que esta es la organización general, ¿no? Las capas, mucosa, lámina propia y submucosa, muscular y serosa. El más fácil de diferenciar es este, la uretra, por esas transiciones que hace, epiteliales como musculares. Y la vejiga también es muy fácil por la capa muscular tan desarrollada. Mientras yo evalúe que hay un urotelio, entonces ya se me puede parecer a este o este, ¿no? Pero entonces el punto diferencial va a ser la muscular, siempre, ¿no? Bien desarrollada. Bueno, eso en cuanto a lo que era algunos segmentos urinarios que nos faltaban por ver la clase de hoy. ¿Qué más miramos hoy? No me va a dar el cabello. Hoy miramos también la parte de endocrino. Esto tiene que ver mucho, pues a mí la fisiología me gusta mucho, me parece que es de las asignaturas más relevantes que hay si la saben manejar muy bien, porque si uno sabe qué es lo normal, puede definir qué está mal, ¿no? Igual que la histología, si usted sabe identificar un tejido sano, luego podrá identificar qué anormalidades hay en ese tejido. Entonces, en endocrino hay un punto que es bien importante, y es el hecho de que yo les mencionaba hoy lo que se llama el eje hipotálamo hipofisial, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije en clase hoy? Todo el funcionamiento del organismo depende de dos sistemas, que son el sistema nervioso y el sistema endocrino. Son los que regulan todas las actividades en el organismo. Entonces aquí el sistema endocrino, resulta que el punto central o que está en el nivel más alto es el hipotálamo. El hipotálamo controla a la hipófisis o pituitaria. Y la hipófisis a su vez controla muchos otros órganos, como por ejemplo la tiroides, las gónadas, las suprarrenales y otras glándulas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si lo tienen esto claro, van a entender todo el funcionamiento. En hipotálamo, ¿qué se produce? Las GnRH, que se denominan hormonas liberadoras. Esas se producen en el hipotálamo. Esas hormonas, una vez liberadas, llegan hasta la hipófisis y la estimulan. Estimularla para que produzca otras hormonas. ¿Qué hormonas se producen, por ejemplo, a nivel de la hipófisis? La TSH, que es la hormona tiroestimulante, por ejemplo. Esa hormona se produce aquí y luego llega a actuar a nivel de la tiroides. Y en la tiroides, ¿qué estimula? La producción de unas hormonas que son la T3, la T4, la tirocalcitonina. ¿Listo? Otro ejemplo.
En hipotálamo se libera la GnRH, estimula la hipófisis y en la hipófisis se libera la hormona, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. ¿Sobre qué actúa la hormona adrenocorticotropa? Actúa sobre las suprarrenales. ¿Y qué hace sobre las suprarrenales? Las estimula para que produzcan cortisol, o para que produzcan aldosterona, o para que produzcan otros andrógenos sexuales. Entonces mire que todo esto va en cadena. Por eso yo les hablaba que esto se maneja por procesos de retroalimentación, positiva o negativa, lo que se llama procesos de feedback, positivos o negativos. ¿A qué se refiere esto? Si el organismo detecta que hay bajos niveles de T3 y T4 que son bien importantes porque son reguladores del metabolismo basal, termorregulación, de crecimiento, entonces si detecta que estos niveles están bajos, ¿qué hace? Estimula su producción. ¿Y cómo se estimula? Entonces el hipotálamo produce GnRH. La GnRH estimula la hipófisis para que produzca TSH y la TSH actúa sobre tiroides para que produzca T3 y T4. Ahí se regula. Igual ocurriría con cualquiera otro de los sistemas, todo va en cascada. Pero ¿qué pasa si hay exceso de estas sustancias, de cortisol, de T3 o T4 en condiciones normales o de cualquier otra sustancia? La hormona luteinizante, la FSH a nivel de gónadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el organismo dice, hay mucho de estas sustancias. ¿Qué hace? Pues retroalimentación negativa, es decir, bloquea la liberación de esta sustancia y por lo tanto se bloquea también la producción de estos elementos. ¿Sí? Todo en condiciones normales, el organismo de esa manera mantiene un equilibrio. ¿Listo? Va identificando qué hay o qué no hay y de acuerdo a eso estimulando o bloqueando su producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que partir de entender esto. Repito, eje hipotálamo hipofisiario, teniendo en cuenta que la hipófisis controla varios órganos, otras glándulas, como la tiroides, gónadas, suprarrenales y otros. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué miramos hoy en clase? Hablamos de la hipófisis, que es este primer segmento. ¿Cómo se llama también la hipófisis? ¿Qué otro nombre recibe? Pituitaria, hipófisis o pituitaria. Resulta que la hipófisis en realidad tiene esta forma. ¿Sí? Digamos, son como dos lóbulos, ¿no? La hipófisis tiene un lóbulo anterior que se llama adeno-hipófisis y un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. ¿Cuál es la diferencia? Si yo miro un corte histológico, y ahora lo vamos a ver. La adenohipófisis tiene una apariencia glandular, entonces tiene muchas células, algunas van a tener basofílicas, otras eosinofílicas, otras no se tienen. Y la neurohipófisis tiene una apariencia fibrilar. ¿Por qué? Porque en realidad son proyecciones de axones que vienen ¿de dónde? Del hipotálamo, que es la parte nerviosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en adenohipófisis? Hay también zonas, ¿no? Pero en general lo voy a mencionar. En adenohipófisis hay tres tipos celulares que son células basófilas o basofílicas, células eosinofílicas y hay otras que se llaman cromófobas o folículo estrellada se llama también, porque no se tiñen. Basofílicas, dependiendo de la tinción que tome, yo les mencionaba en teoría, uno sabe si producen hormona de crecimiento, si producen TSH, si producen prolactina, ¿no? Eso dependiendo de la tinción, pero en general, ubiquémonos aquí, células basofílicas, eosinofílicas y cromófobas, todas estas ubicadas aquí, por eso todo esto tiene una apariencia glandular. Se organizan en grupos, como en cordones, alrededor de una red capilar muy amplia. Porque recuerden, es un sistema endocrino, entonces todos los productos de secreción pasan directamente al intersticio y de ahí al torrente sanguíneo. Bueno, y en la neurohipófisis, como es de este tipo nervioso, lo que encontramos son proyecciones de axones. Proyecciones de axones y encontramos unas células que se llaman pituicitos. ¿Sí?
pipicitos. Y células que en realidad los pipicitos son células gliales modificadas, es parte del sistema glial, del sistema nervioso. Entonces la neurohipófisis, si yo la miro en una apariencia general, tiene esta apariencia fibrilar, porque son axones. ¿Listo? Incluso aparecen unas estructuras que se llaman cuerpos de Herrings. Ese cuerpo de Herring no son más que axones que están acumulando gránulos de secreción. ¿Qué se secreta a nivel de la neurohipófisis? ¿Qué se almacena más bien? Yo les decía hoy, aquí se almacena la oxitocina y la hormona antidiurética, la ADH, también llamada vasopresina. ¿Por qué digo se almacena? Porque en realidad se producen a nivel de hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Listo? Entonces, repito, para que no se me pierda. Adenohipófisis, apariencia de tipo glandular, abundantes células basófilas, eosinófilas y otras cromóforas que son solo de soporte. Y en la neurohipófisis, apariencia de tipo fibrilar, porque es tejido nervioso modificado, formado por glía modificada. Esa glía modificada se llama pipicitos, y son en realidad proyecciones de axones que vienen desde el hipotálamo, donde se ha producido la oxitocina y la hormona antidiurética que finalmente se almacenan aquí, para luego ser liberada. ¿Listo? Eso es la hipófisis. ¿Qué otra glándula miramos hoy? Tiroides, fácil. La tiroides, miren, ya les dije que produce T3, T4, tirocalcitonina, triyodo, tironina, tiroxina y la otra es reguladora de los niveles de calcio. La tiroides tiene una unidad funcional y estructural que se llama folículo tiroideo. ¿Qué forma tiene? Hagan de cuenta que es una cavidad tapizada por un epitelio simple. Ese epitelio simple puede ir desde aplanado hasta cilíndrico, es decir, pasando cuboidal o cilíndrico. ¿De qué depende la altura del epitelio? De la actividad que tenga este folículo, si está en fase de secreción, si está en fase de reposo. Entonces, estas células que están aquí se llaman células foliculares, las que tapizan el folículo. La cavidad del folículo no está vacía, está llena por un líquido, por un material eosinofílico que se llama coloide. ¿Y por qué se tiñe de eosinofílico? Porque tiene proteínas, una proteína que se llama tiroglobulina. ¿Listo? A partir de la cual, pues, junto con el yodo se sintetizarán la T3, permitirá la síntesis de la T3 y de la T4. ¿Listo? Pero resulta adicionalmente que entre los folículos, aquí, se ubican otro tipo de células. ¿Cómo se llaman estas células? Células parafoliculares. Son más grandes, están entre los folículos y estas células parafoliculares son las que sintetizan la tirocalcitonina. Tirocalcitonina, que es una hormona reguladora de los niveles de calcio. ¿Listo? Entonces, cuando miren tiroides, siempre van a ver un folículo y en ese folículo van a tener que identificar las células foliculares y las parafoliculares. ¿Listo? Además, pues obviamente hay tejido conectivo, porque recuerden, la tiroides tiene lóbulos, los lóbulos están delimitados por tejido conectivo, el tejido conectivo emite algunas trabéculas, o sea, todas estas estructuras tienen alguna envoltura de tipo conectivo. ¿Qué más miramos hoy? La paratiroides. La paratiroides produce una hormona que es la paratohormona, que es reguladora de los niveles de calcio. ¿Cómo se mira la paratiroides? La paratiroides está formada por grupos celulares. Si recuerden que anatómicamente se ubica junto a la tiroides en la mayoría de especies, excepto en anfibios que tienen una glándula completamente separada.
¿sí? Pues en el caso de las parafoliculares, ¿no? Aquí entonces son grupos celulares donde encontramos células principales y células otras que se llaman células oxífilas. ¿Listo? Células principales y células oxífilas. Las oxífilas siempre se tiñen eosinofílicas. Es fácil diferenciarla por eso. Las principales tienden a teñirse un poco más basofílicas. ¿Listo? Y estas son de mayor tamaño. Pueden estar organizadas en grupos, ¿no? Celulares alrededor de células, alrededor de una red capilar amplia. ¿Listo? Eso en cuanto a la paratiroides. También miramos la que nos falta, la suprarrenal, ¿no? O adrenal. Bueno, ¿dónde se la tiene? La adrenal o suprarrenal se ubica en los poros craneales del riñón. Si yo la corto, tiene como una forma de triangulito, ¿no? Pero tiene dos zonas importantes que son corteza y médula. También hay una cápsula, ¿no?, que la rodea, obviamente. La corteza tiene tres regiones. ¿Cuáles son esas tres regiones? Tiene una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular es la que está más cerca de la cápsula o debajo de la cápsula, es la capa más delgadita que hay. ¿Por qué se llama glomerular? Porque las células se organizan como formando glomérulos, ¿sí? Varios glomérulos. O incluso en otra especie como los equinos, formando estructuras así como un árbol, pero es fácil de ver. La fascicular, estas mismas células se organizan en columnas, fascículos o columnas. Y la reticular también son grupos celulares en columnas o formando redes alrededor de una red capilar amplia. ¿Qué tiene de particular esta zona fascicular? Que en estas columnas encontramos células grandes que en su citoplasma acumulan lípidos. Por eso estas células de la zona fascicular se conocen también como espongiocitos. ¿Listo? De la zona fascicular. ¿Qué se produce en estas zonas? En la zona fascicular es donde se produce el cortisol. Los corticoides se producen aquí, en esta zona fascicular. En la zona reticular se producen los andrógenos sexuales. Y en la glomerular se produce los mineralocorticoides, la aldosterona. ¿Listo? Es un mineralocorticoide. Que es muy importante, les mencionaba hoy, en lo que se llama sistema renina-angiotensina, aldosterona, que es un sistema que en el organismo regulador de la bulimia, de la presión sanguínea. ¿Y qué pasa a nivel de la médula? ¿Qué se produce en la médula? Se produce la adrenalina y la noradrenalina. Entonces hay dos tipos de células, las células A productoras de adrenalina y las células Na productoras de noradrenalina. Entonces es la parte más interna de la glándula adrenal, donde vamos a encontrar una red amplia de capilares y alrededor de ellas células de este tipo. Y se mira como una zona más clara. La organización es completamente diferente a esta, ahora lo vemos acá. ¿Listo? Bueno, ahí más o menos quedó resumido. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces vamos a mirar en pantalla, a ver cómo nos va. ¿Qué es esto y por qué? ¿Por qué? Corpúsculos renales. ¿Y en qué zona del riñón estoy? Corteza. Listo, sencillo. Entonces, si estoy en corteza, veo corpúsculos renales.
Ahora, si yo me desplazo, estas se las expliqué la semana pasada. Todo esto es corteza, pero vamos a ver un segmento donde aparece médula. ¿Qué opinan de esta zona? ¿Aquí hay corpúsculos renales? No, no es cierto, solo hay túbulos, hay cortes transversales o longitudinales. Lo que pasa es que esto es un corte de riñón donde quedó la médula en el centro y alrededor corteza, alrededor todo, depende del corte, este es un corte transversal. Listo, no es sagital, entonces siempre tienen que saber, imaginarse ustedes más o menos cómo se hizo el corte. Entonces, esto es médula donde no hay corpúsculos, sino solo túbulos. Por eso ahora les muestro la otra placa, para que no quede duda. Ahora vamos aquí, ampliemos esta parte de la corteza. Entonces, volvamos, ¿qué es esto? Corpúsculo renal. Recuerden que un corpúsculo renal está formado por ¿qué? ¿Qué es la parte central? El glomérulo, que el glomérulo, recuerden, es una red de capilares fenestrados, enrollados, sostenidos en unas células que se llaman células mesangiales, y cada capilar está rodeado por unas células que se llaman podocitos, que son células que proyectan pies o brazos rodeando a ese capilar. Por eso esos podocitos representan la capa visceral de la cápsula de Bowman, y esta capa externa es la cápsula de Bowman, pero en su capa parietal. Y este espaciecito que miramos aquí se llama como espacio urinario, que es bien importante. Un riñón sano debe diferenciarse de su espacio urinario. Cuando empieza a perderse ese espacio urinario, a ocuparse por otras cosas, es porque ya hay una condición patológica. ¿Listo? Ahorita estamos en lo sano. Y todo lo que hay alrededor, ¿qué son? Túbulos, ¿no? Recuerden que los que están más cerca generalmente son túbulos contorneados proximales, hay otros distales, pueden aparecer túbulos rectos, aparecen también algunos túbulos colectores arciformes, pero no es tan fácil diferenciar. De pronto yo les decía, lo más sencillo es un túbulo contorneado proximal, ¿no? Llevémoslo al otro nivel. Ahí. Miren aquí de bonito. Aquí está el glomérulo, la cápsula de Bowman en su cara parietal, que recuerden es epitelio plano, simple, la cara visceral, que es lo que está envolviendo a los capilares, que son los podocitos, pero aquí ya es donde uno empieza a jugar diferenciando los núcleos, ¿no? Aquí realmente uno va a diferenciar varias células. Células endoteliales, que son las de los capilares. Podocitos, que son los que envuelven a los capilares, y también tendría que diferenciar otras células que son las mesangiales. No es tan sencillo, al menos tenemos que saberlo en teoría. ¿Listo? Las células, obviamente, los podocitos siempre se los mira más grandes. ¿Listo? En cuerpo. Las células mesangiales no se tiñen tanto, pero hasta allá no vamos a llegar, ¿no? Hasta que las diferencien. Pero tienen que saber que hay 3 tipos de células aquí. ¿Listo? Además que yo miro eritrocitos, ¿no? A veces se ven eritrocitos dentro de la luz de esos capilares. Se pueden alcanzar a ver, por ejemplo, aquí hay uno, acá hay otro, ¿sí? El espacio urinario, la cápsula de Bowman, cara parietal, epitelio plano, simple, miren que se alcanzan a ver los núcleos del epitelio. ¿Qué túbulos son estos? Estos son contorneados proximales, y se acuerdan que les dije es porque la luz se mira irregular, ¿no? No tan limpia, porque es un epitelio cuboidal simple con microvellosidades, porque aquí es donde se dan las primeras fases de absorción del fluido que pasó aquí. ¿Se acuerdan que yo les expliqué, no? Aquí se filtra la sangre. Lo que se considera de desecho pasa al espacio urinario, lo demás regresa a sangre a través de la arteriola deferente, regresa al sistema circulatorio. Y luego este líquido que pasó aquí, este fluido, sigue a través de estos túbulos para parte de esos elementos de pronto absorberse, algunos electrolitos se reabsorben, pero también se secretan otras sustancias para finalmente formar la orina. ¿Queda claro? Miren, ¿qué es esto? ¿Qué opinan? Arteria.
Esta es una arteria. Recuerden que el corpúsculo renal, yo les dije, tiene un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular es por donde entra y sale la arteriola. ¿Sí? Arteriola eferente o aferente. Y el polo vascular es el que el polo urinario es el que se inicia con el túbulo contorneador proximal. Mira aquí que tiene músculo liso en la pared, por eso digo que es arteria. No tiene epitelio, tiene músculo. Entonces por eso sé que es una arteria. Entonces es polo vascular. Ahora, ¿qué hay además en el polo vascular? Que lo expliqué hoy en clase, fue la primera parte. En lo que se llama el aparato yuxtaglomerular, formado ¿por qué? Por las células yuxtaglomerulares, por las células mesangiales extraglomerulares y por la mácula densa. La arteriola aferente tiene en su capa media muscular, modifica sus células y se vuelven en células receptoras de cambios de presión, les decía hoy. Entonces cuando detecta cambios de presión activa lo que es ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces se libera lo que es la aldosterona, la angiotensina, que es primero el vasoconstrictor, causa una vasoconstricción cuando hay baja presión sanguínea, y luego esa a su vez estimula la producción de aldosterona, que les acabé de explicar, se produce a nivel de adrenales, que es un sistema regulador de los niveles de agua y de sodio. Y en el túbulo distal está la mácula densa, que es donde se produce la renina, que también forma parte de ese sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. Y las células mesangiales extraglomerulares están en medio de las arteriolas, aferentes y eferentes, están por fuera, ocupando ese pequeño espacio. Entonces, en teoría debemos tenerlo claro. ¿Listo con riñón? No hay problema. Túbulos. ¿Qué túbulos están en la médula? Principalmente túbulos colectores, asa de Henle. ¿Listo? Asa de Henle, ¿por qué la diferencia? Epitelio plano, simple. Los otros túbulos son epitelio simple pero cuboidal, más alto o más bajo. Los túbulos más grandes en la parte medular son los colectores, luz amplia, epitelio alto, cuboidal. ¿Listo? Bueno, entonces riñón creo que no hay problema. Si el riñón es esta, les hago el recorrido. ¿Qué opinan? ¿Qué parte de riñón es? Escucho. Corteza, ¿no? En todo se miran glomérulos, ¿no? En todas las partes se miran glomérulos. Aquí están los corpúsculos renales. Corpúsculos renales, la cápsula. ¿Listo? Pero todo esto corresponde a corteza. Ahora, recuerden que en la corteza hay muchos túbulos, ¿no es cierto? En las partes intermedias, pero recuerden que yo les dije que corteza y médula se interdigitan. Entonces, por eso encontramos lo que se llaman laberintos corticales y rayos medulares, ¿no? Lo que se proyecta de la corteza y lo que se proyecta de la médula. Entonces, pueden haber segmentos de médula proyectados, pero no hay como tal una médula en este corte. Esto es corteza. En todos lados vemos corpúsculos renales. Ya la otra parte la hacen ustedes allí, en detalle de cada. Fácil en estas estructuras cuando se hacen cortes transversales, donde uno puede ver todas las capas, ¿no es cierto? Punto de referencia, la luz, ¿listo? Y de ahí allá nos vamos a ubicar. Voy a cambiar una vez antes de detallar aquí para que evaluemos el epitelio. Esto es el epitelio. ¿Listo? Que hablamos que se denomina como urotelio. Recuerden que en estas estructuras tiende a plegarse la mucosa porque hay muchas fibras elásticas en la lámina propia. Otra característica de estos segmentos, recuerden que no hay una verdadera submucosa. La lámina propia y submucosa prácticamente son continuas, que es lo que está soportando el epitelio, el urotelio. Y miren aquí, ¿qué es esto?
músculo. Recuerden que los fascículos musculares se entremezclan con tejido conectivo, no hay una línea compacta, sino que son fascículos como en varias direcciones. En general, recuerden que a este nivel puede haber un músculo en disposición longitudinal interna, circular, y puede haber incluso una longitudinal externa en el segmento ya a nivel de la uretra, ¿sí? Del uréter en el segmento ya final. Listo, allí sí aparece una longitudinal externa, pero en general aquí todo esto es músculo y la externa que vendría a ser la adventicia. ¿Listo? Miren que todo, aquí clave, todo es urotelio. Toda la estructura tiene urotelio. No hay cambio de epitelio estratificado plano. Y miren la proporción con la capa muscular. Quiero que tengan en cuenta esa relación en este momento. Vamos a 40X a ver si detallamos el urotelio. Aquí sí ya queda claro. Miren los núcleos a varios niveles, ¿se acuerdan? Recuerden que les dije que el número de capas puede variar si la estructura está contraída o está distendida. Listo, aquí por eso miro varias capas, varios núcleos celulares, ¿no? Siempre la capa más externa, les decía, aparecen células como si fueran más gorditas, ¿no? Más amplias. Lo de acá es muscular, ¿no? Todo esto es muscular. Bueno, entonces este corresponde a uretra. Esta imagen corresponde a uretra, pero uretra del macho. Entonces, recordemos antes de avanzar, ¿qué particularidades tenía la uretra? Hay dos puntos claves que les mencioné, la transición de epitelio y la transición de músculo. ¿Listo? El epitelio inicialmente es urotelio y luego se transforma en epitelio estratificado plano no queratinizado. Y el músculo también deja de ser músculo liso solo en los segmentos iniciales para transformarse en músculo esquelético, estriado. ¿Listo? Además que en el macho depende lo que miremos del segmento anatómico que se haya cortado, porque la uretra tiene tres zonas: prostática, membranosa o la parte esponjosa del cuerpo cavernoso, digamos. ¿Listo? Los ubico. Esta es la luz de la uretra, esta. Y como punto de referencia, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, esto que ven aquí al lado es próstata. Por eso sé que esto es uretra prostática y que esto es de un macho. ¿Listo? Y en las hembras no tenemos esos segmentos, esas estructuras. Les voy a hacer el recorrido general, ¿listo? ¿Están ubicados en la luz? Voy a correr, ¿listo? Entonces ubíquense, vayan analizando ahí. El epitelio, que descansa sobre una lámina propia, y su mucosa, todas esas islas, estas estructuras es próstata. Esto corresponde a próstata. ¿Qué es esto? Músculo. Muscular. Y la capa más externa, Adventicia. la serosa o adventicia. ¿Listo? Quedémonos en músculo. Veamos qué tipo de músculo tenemos en este segmento. Ustedes me lo van a decir. Vamos allí y ahora les cambio. Y vamos ahora sí a 40X. Miren lo que estoy haciendo. Que este secreto se los di cuando miraba músculo, ¿no? ¿Qué es esto? Músculo estriado. ¿Miran las estriaciones cuando yo muevo el micrómetro? Además que el núcleo, ¿dónde está ubicado? En la periferia de la fibra muscular. Entonces, por eso sé que esto es uretra. Uretra, porque tiene músculo estriado, ¿sí? En su segmento final. Me voy a regresar. Ubiquémonos otra vez acá. ¿Qué dijimos? Luz de la uretra, lámina propia submucosa. Cambiemos aquí, hagamos el aumento para evaluar urotelio. ¿Urotelio o epitelio estratificado plano? Ustedes me van a decir. Nos ubicamos aquí. Ah, otra cosa, ¿qué dijimos que había en la lámina propia y submucosa? ¿Qué es esta? Es que son estas cavidades.
cavernas, ¿no es cierto? Que son espacios vasculares tapizados por endotelio. También hay. Lo que pasa es que son más evidentes en la parte del cuerpo cavernoso. ¿Listo? O esponjoso. Ampliemos y me van a decir qué tipo de epitelio hay aquí. ¿Qué opinan? Les voy a hacer el recorrido de todo el borde. ¿Qué opinan? Miren aquí de pronto, aquí está más. A ver, no sé si. Y pongan un poquito de lógica en su mente. ¿En qué segmento estamos? ¿En qué segmento? Prostático. Vimos próstata. ¿Qué epitelio es ese? Este sigue siendo urotelio. Recuerden que el estratificado plano no queratinizado solo es en la parte final de la uretra, cuando ya se va a exteriorizar. ¿Sí? Entonces estaríamos en ese caso no en la porción prostática, sino en el segmento final. Por eso les dije, pónganle lógica. En próstata no va a haber el estratificado plano no queratinizado, porque si no todo el segmento de la parte esponjosa sería estratificado plano no queratinizado. Y ese epitelio solo se da en el último segmento, cuando ya va a salir al exterior. ¿Listo? Entonces, si estamos en próstata, esto es epitelio, es urotelio todavía. Miren que todavía las de la última capa, mira, no son aplanadas. Son todavía de apariencia globosa. Es un urotelio todavía. ¿Queda claro? Entonces, miren el punto clave. Aquí estamos en próstata en uretra de la región prostática, uretra masculina, porque identificamos próstata, ¿no es cierto? Porque identificamos músculo esquelético y porque ubicamos las otras estructuras, ¿no? Cavernosas, tejido conectivo y lo demás. Bueno, entonces me regreso, no se olviden de la apariencia general de una uretra en la porción prostática. Siempre la próstata va a estar alrededor. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que por qué se caracteriza la próstata. ¿Listo? Pero esa es la apariencia general. Bueno, algo podemos mirar. Miren la luz, punto de referencia, el epitelio, lámina propisumucosa, que es la parte conectiva. Me voy a ir hacia afuera. ¿Qué tenemos ahí? Muscular, ¿no es cierto? La parte externa. Hagamos un recorrido general. ¿Listo? Esto es lo que le digo que es un artefacto para que no se pierda. Ampliémoslo aquí en el epitelio. Y voy a ampliarlo hasta 40x. Mírenlo por favor y me dicen qué opinan. Recuerden que la clasificación la da también la apariencia de la última capa, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Tiene apariencia de un epitelio estratificado, plano? No. Es más un urotelio, pero está algo más aplanado, ¿no es cierto? Está como bajito comparado con el que miramos antes.
¿Qué es esto? La parte de la lámina propia. ¿Listo? Y vamos acá. Esto corresponde a la... mira, acá se mira mejor el epitelio, ¿no? Un poquito mejor. Aquí. ¿Listo? Esto sigue siendo urotelio. Vasos sanguíneos. Muscular. Vamos a ver si podemos clasificar esa muscular. Esto corresponde a músculo liso, ¿no? Aquí. Esto es músculo liso. Esta imagen que estamos viendo corresponde a una uretra, pero de una hembra. ¿Listo? Me regreso a la apariencia general. Esto es la uretra de una hembra. Además, hoy les dije algo en la parte de lámina propia que ocurría en las hembras. ¿Qué es esto? Voy a ampliar. ¿Cómo se llaman estos? Senos cavernosos, son una especie de cavernas, ¿no es cierto? También, que es un tejido eréctil, o sea, hagan de cuenta que se asemeja a lo que tiene el macho, pero en la hembra, pues, que puede estar en ciertos segmentos, ¿no? Esto es un tejido eréctil, son cavernas, senos cavernosos, ¿listo? Que son cavidades revestidas de un endotelio, ¿listo? Además, recuerden que en las hembras pueden aparecer glándulas del intraepiteliales o en la lámina propia de su mucosa aparecen glándulas de tipo mucosa, depende del segmento que se esté cortando o de la especie. En unas es mayor la cantidad de glándulas, en otras es menor. ¿Listo? Entonces esto viene a ser la uretra de una hembra. En el macho, como les digo, es más sencillo porque siempre tenemos como puntos de referencia, si me aparece próstata o un cuerpo cavernoso muy evidente, entonces a veces también eso facilita un poco la diferenciación. Bueno, vamos con la siguiente. Y lámina propia. Está desprendido en realidad. Aquí, mire, de pronto vemos la continuidad. Urotelio, parte de la lámina propia y su mucosa y la muscular. Listo, pero quedó fragmentado. Bueno, veamos si la... Aquí. Mucosa, lámina propia, su mucosa, muscular. ¿Sí? Nos vamos ubicando. Mucosa, el urotelio, lámina propia, su mucosa, muscular. Y vamos a 40. Aquí está el urotelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije siempre las de la capa más superficial son como más voluminosas, ¿no? Hay varios niveles de núcleos, pero siempre se llaman células en sombrilla, por eso. Esta es lámina propia su mucosa, pues tejido conectivo, ¿no? Fibras de colágeno, fibroblastos, hay muchas fibras elásticas. Y miren la muscular. ¿Qué tipo de músculo es? Recuerden que en vejiga es músculo liso. Lo único que tiene músculo estriado es la uretra en el segmento, pues la mayor parte del segmento, ¿no? Medio terminal. Listo. Entonces esa es vejiga. Ahora les muestro otra próxima. Les hago el recorrido y ustedes me dicen qué es. ¿Qué glándula es? Ya estamos en endocrino. Tiroides. Y la voy a ampliar y vamos a ver por qué. ¿Cómo se llama cada una de estas unidades? Folículos tiroideos. ¿Se acuerdan que los folículos, les dije, son cavidades tapizadas por un epitelio que es generalmente cuboidal, alto o bajo, dependiendo de
de la funcionalidad en que esté, si está en reposo o en secreción. Este material, ¿cómo se llama? Este material eosinofílico dentro de los folículos. Coloide, tiene proteínas, es una tiroglobulina. Llevémoslo a otro aumento. Quedémonos en un folículo que esté bien definido. Los folículos por eso se ven de diferente tamaño, ¿no? Aquí. Entonces miren, analicemos este folículo, este es la luz folicular, este es el coloide, aquí está el epitelio. Parece que hubieran dos hileras, ¿por qué? Porque es la pared de este folículo y la pared de este, entonces parece que hubiera doble, pero es por eso. Esta pared, estas se llaman células foliculares, que son donde se produce o sintetiza la T3 y la T4. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llaman estas células? Aquí. Estas células que aparecen entre los folículos, que son más grandes. Las parafoliculares, siempre están por fuera y forman como una islita de células. Se llaman parafoliculares, son las células productoras de tirocalcitonina o calcitonina. Entonces la clave en una tiroides, ¿cuál es? Siempre identificar el folículo tiroideo, siempre. ¿Listo? Entonces me regreso para que veamos la apariencia general, no se olviden. Miren aquí. ¿Listo? Todos estos son folículos tiroides en diferentes tamaños. ¿Listo? Igual tiene una cubierta capsular, recuerden que es una estructura lobulada. Acá abajo, mire, estos folículos están más bonitos. Mírenlos, aquí están más bonitos, ¿no? Mejor definida la pared folicular. Vamos a 40X. ¿Sí queda claro? Folículo, coloide, células foliculares y las que quedan en medio de los folículos que forman grupitos y que generalmente son de mayor tamaño son las parafoliculares. ¿Claro? Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué es esto? Dígame. ¿Qué opinan? Tiroides, ¿listo? No hay duda, ¿no? ¿Y cuál es la glándula que queda cerquita de ella? La paratiroides. Esta que está aquí al lado, esta es la paratiroides. Tiene una cápsula conectiva de la que se emiten trabéculas. ¿Y qué tipo de células hay en la paratiroides? Voy a ir ampliando. No, paratiroides. En la paratiroides se produce la PTH, que es la paratohormona, una hormona reguladora de calcio. Y hay dos tipos de células, las principales y las oxífilas. Veamos si las podemos diferenciar. Miren, son células endocrinas que se organizan en grupos o en cordones celulares. Aquí no está tan sencillo diferenciar. Pero ¿cuál es el punto clave que les di en teoría? Las que se ven de mayor tamaño y eosinofílica, ¿qué tipo de células son? Las de mayor tamaño y más eosinofílicas, las oxífilas. Y las otras, la mayoría son principales, que se miran más basofílicas. ¿Listo? Entonces, para saber simplemente, si yo les indicara una imagen de las dos, si ven unas bien rosaditas y grandes, son oxífilas. Y las que se ven más basófilas y más abundantes son las principales. Pero esta es la organización celular. ¿Sí? Vamos a ver como cordones o grupos celulares. Y si me regreso, miren, en su parte externa esta glándula tiene una cápsula. Tiene una cápsula. Veamos si de pronto acá vemos mejor la célula.
Pero sí se alcanzan a ver unas células más grandes, ¿no? Si ustedes las detallan allá, hay unas células que tienen un citoplasma más abundante y más eosinofílico. Esas son las oxífilas. Las otras, las que son más regulares y basofílicas, serían las principales. Bueno, entonces en esta placa, recuerden, en la número 58 está tiroides y paratiroides. No hay dos cortes para que los evalúen los dos cortes. Es bien fácil y les voy a ayudar y ustedes me van a decir qué es. Esto es hipófisis. Lo que pasa es que es un corte donde hagan de cuenta que es transversal de la hipófisis. Y lo cortaron de esta manera. Entonces ya en su mente imagínense cuál es la posición del corte. Lo que yo miro aquí, más coloreado entonces y más de apariencia glandular, ¿qué parte de la hipófisis es? Adenohipófisis, lo que se mira más coloreado. Miren dónde está. Por eso les digo que el corte es transversal. ¿Miran? Todo esto en la parte periférica, todo esto es adenohipófisis. Y miren lo que está ocurriendo acá. Menos teñido y tiene una apariencia como si fuera fibrilar. Sería la neurohipófisis. Vámonos a evaluar esta zona. ¿Qué tipo de células dijimos que encontrábamos a este nivel? Basofílicas, eosinofílicas y otras que son cromófobas o llamadas también folículo estrelladas. Dependiendo de la afinidad tintorial podemos saber más o menos qué sustancias se están produciendo allí. Pero para eso se necesitarían, pues, definitivamente lo que se llaman inmunomarcadores, ¿no? Aquí está fácil. ¿Qué células son estas? Eosinofílicas, se tiñen más rosa, ¿no es cierto? Las otras, hay unas que son más basofílicas, y recuerden que las cromófobas se las miraba como más pequeñas y no teñidas. Y son solo de soporte, están en medio de las otras. ¿Listo? Entonces, siempre van a ver, les hago un recorrido, van a ver esa apariencia. Agregados celulares, unos eosinofílicos, otros basofílicos y otros sí teñirse. Ahora me voy a regresar a la parte de la neurohipófisis, aquí. Miren la diferencia, se tiñe menos y es más de apariencia fibrilar. ¿Por qué es de apariencia fibrilar? Porque es un tejido nervioso modificado en realidad la neurohipófisis. Les dije que son prolongaciones de los axones de dos núcleos, que son el supraóptico y paraventricular, que están en el hipotálamo. Es donde se produce la oxitocina y la vasopresina. Llevémoslo a otro aumento. Listo. ¿Cómo se llaman estas células que vemos aquí? Estos son axones, ¿no? Todo lo que se mira como fibrilar son axones. Y las células, las que se miran irregulares y grandes, ¿cómo se llaman? Pituicitos. Y también pueden aparecer astrocitos, que son células gliales modificadas. Pueden aparecer cuerpos de Herring, se llaman, pues no, esos para teñirlos no es tan sencillo. Se miran de apariencia granular, que es donde se almacena la oxitocina y vasopresina. Pero en general, esa es la apariencia, ¿listo? Es bien sencillo si uno lo evalúa desde este aumento, ¿sí? Por la apariencia fibrilar que tiene en comparación con esta, que es una apariencia de tipo glandular. Siempre van a estar juntas, no hay forma de separarlas. En los cortes tienen que estar los dos segmentos, ya sea cortes longitudinales o transversales o sagittales. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a pituitaria, ¿listo? Voy a hacer el recorrido general, por favor, traten de identificar. Listo, empecemos de acá. Esto ya podrían decir ustedes qué es, lo de acá afuera, por la disposición. Cápsula. Recuerden que muchos de los órganos que mencionamos tienen cápsula, es tejido conectivo. Voy a hacer un recorrido hacia adentro y miren la diferencia
de esto, miren, cápsula, miren cómo se va organizando. Recorro y miren la transición que hace a esto. Acá regreso al otro lado. Cápsula. Miren esta apariencia y miren esta zona central. Esto corresponde a la glándula adrenal o suprarrenal. Cápsula, toda esta zona, ¿cómo se llama? Corteza, que recuerden es el 85% de la glándula, de la corteza. Y esta parte central que tiene una disposición y coloración diferente se llama médula. Y miren, acá vuelvo y regreso a corteza y cápsula. ¿Listo? ¿Qué capas dijimos que tiene? Vamos aquí que está bonito. ¿Qué capas tiene la corteza? Glomerular, fascicular y reticular. La capa más externa, que tiene una disposición como si fueran glomérulos o en forma arqueada, esta sería la glomerular. ¿Listo? La más externa, y es estrecha, es una región estrecha. Esta es la zona glomerular. Vamos a 40 a ver si nos permite ver otra cosa. ¿Queda claro que esta es la glomerular por la disposición? En arquitos que le dije o en forma de glomérulos y que es estrecha. ¿Qué zona es esta? La que le sigue. Fascicular en columnas, ¿no es cierto? Y si ustedes miran, aquí estoy en 40x, ya no veo más. ¿Qué tiene de particular el citoplasma de esas células? Que acumulan lípidos. Por eso tiene una apariencia vacuolar las células y se llaman espongiocitos, como si fueran esponjas. Y la capa más interna es la reticular. Sí, tiende a volverse un poquito más densa, también acumula lípidos, ¿no? En su citoplasma, son un poco más densas acá. Y vamos, aquí está la reticular. Miren que hay una red capilar muy amplia allí, ¿listo? Entre estas cordones celulares. Me voy a regresar. Entonces, zona reticular, se mira más densa. Y la zona interna, esta que dijimos es la médula. Voy a ampliarlo en 40x. ¿Qué se produce en la médula? La noradrenalina y la adrenalina. ¿Listo? Entonces vemos también grupos celulares alrededor de una red capilar amplia. Se llaman células A o células NA, adrenalina o productoras de noradrenalina. No más. Pero la clave, me voy a regresar, la última imagen, esta, es lo que me permite diferenciar este órgano. Esta imagen es la clave. ¿Listo? No se olviden. Cápsula, corteza, médula. En corteza, zona glomerular, fascicular y la zona profunda que es la reticular. ¿Listo? Tener en cuenta las características celulares. ¿Preguntas? ¿No? Esta imagen corresponde a la glándula pineal. ¿Listo? Recuerden que la glándula pineal también tiene elementos celulares que son de tipo nervioso modificado. ¿Qué se produce en la glándula pineal? La melatonina, que es un regulador de los ciclos circadianos y de la reproducción en algunas especies. ¿Listo? Y aquí miren que también, ¿a qué glándula de las que miramos se les parece un poquito? Ese es el recorrido general. De las que miramos, ¿a qué se les parece? A la paratiroides, un poquito se asemeja, ¿se acuerdan? Que
tenía también esa organización. Pero aquí hay una cosa en particular. Aquí encontramos las células, se llaman pinealocitos, las células que miramos ahí, la mayoría, las miran, pinealocitos. Pero hay otra particularidad y en esta glándula es el hecho de que con la edad empiezan a depositarse calcio. Cuando los animales van envejeciendo, esta glándula empieza a acumular calcio. Si en cualquiera de los segmentos se mira calcio, ¿cómo se ve el calcio? Eso en las imágenes que les presenté esta mañana. Hagan de cuenta que es una zona bien basofílica, irregular, densa. Eso se llaman compresiones de calcio, zonas de calcificación. Se ven basofílicas o púrpuras o incluso más oscuras. Todo eso es calcio. ¿Sí? Entonces, cuando va envejeciendo el animal, empieza a verse unos depósitos de calcio. De lo contrario, que esto es un animal joven, por eso sabemos que es joven, no tiene aún calcio. ¿Sí? Entonces, solo vamos a ver grupos celulares de este tipo. Estas células se miran grandes, algo redondeadas y se llaman pinealocitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo diferencio una glándula pineal de una paratiroides? Porque en la paratiroides hay dos tipos celulares, que son las principales y las oxífilas. Entonces, las oxífilas siempre se van a ver rosaditas, bien grandes. Aquí no veo nada rosadito. Todas las células son de una apariencia similar. ¿Listo? Entonces, ese sería el punto diferencial si tuviéramos que comparar las dos. El tipo celular predominante. Además, vuelvo y repito que si fuera un animal que está envejeciendo, en esta se mira calcio. Siempre se va a ver depósitos de calcio, como islas de un material bien basofílico, intensamente coloreado y homogéneo, irregular, ¿no? En sus bordes, pero en coloración intensa. Bueno, ¿queda claro? Listo. Entonces, por favor, les voy a dar estas plaquitas.